A ver, ¿se oye bien? Sí. Vale. Buenas tardes a todos. Gracias por venir esta tarde. Pretendo esto que sea simplemente una primera aproximación a las líneas generales de un trabajo un poquito mayor, así que bueno, veamos a ver qué puedo hacer. Voy a empezar, si me lo permiten, con una pequeña cita. Dice así: si no puedo ser filósofo sin dejar de ser hombre, renuncio a la filosofía y me quedo con la humanidad. Esa declaración que cierra el primer tomo de la filosofía fundamental de Jaime Balmes, el pensador vicense, es la declaración, y me van a permitir contextualizarla, que podría haber cerrado la obra unamuniana a modo de epitafio. ¿Escribió? Sí, bien. Escribió hace años Ruiz Vergara que probablemente don Miguel de Unamuno no hubiera dejado mayor discípulo que María Zambrano, quien lo consideró, entre muchos otros, claro, su maestro, aunque sería injusto limitar a la pensadora la influencia unamuniana, y en realidad mi intención hoy es revertir un poco este enfoque. Quiero presentar simplemente algunas pinceladas, una primera aproximación hacia algunos fragmentos vitales y poéticos de don Miguel de Unamuno, desde la propuesta sobre todo de Filosofía y Poesía, ese ensayito de 1939, pero también otros textos que escribió la autora sobre Miguel. Pero antes de comenzar me gustaría explicar el porqué de este análisis tan personal, ¿no? de persona tan poco literario. Es que María Zambrano escribe, como les he puesto ahí, que Unamuno, por su parte, roza la confesión como género literario y como método. En él, vida, literatura, filosofía, poesía e incluso religión son todas una misma cosa, que hace de su obra de extraordinaria variedad formal un solo género con una única función, ¿no? Me permito hablar entonces de Miguel como Miguel mismo, como diría él, como hombre de carne y hueso, que nace, sufre y muere, que fluctúa entre filosofía y poesía para realizar este breve recorrido por la poética y el pensamiento unamuniano, a la luz siempre de esos escritos de Zambrano. Bien, y abandonado de Dios sentiré mi propia nada, y esta eterna visión de mi nada sería eterno tormento, muerte eterna, escribe Miguel de Unamuno en sus cuadernos, en su diario. Basta una lectura superficial de este para descubrir a un hombre frente al espejo que desciende por su propio abismo, esperando tal vez como San Juan aquellos ojos deseados que nunca llegan a reflejarse. Ya María Zambrano lo situará, y cito textualmente, en un morir hacia adentro, hacia el corazón y las entrañas, hacia la tierra misma donde los muertos esperan en la huesa común. Muerte que es un dormirse el alma en un eterno ensueño, en el hueco de las manos de Dios. Y por no convertir esto en un repositorio de citas, me limito por el momento a llamar la atención sobre esa novelita que la crítica ha elevado a su testamento espiritual, San Manuel Bueno Mártir, como una confesión por seguir esa línea de Zambrano, aunque este también sea un poco problemático, pero bueno. Manuel, en su lecho de muerte, confiesa ante Ángela Carballino: como Moisés he conocido al Señor, nuestro supremo ensueño, cara a cara. Y ya sabes que dice la Escritura que el que le ve la cara a Dios, que el que le ve al sueño los ojos de la cara con que nos mira, se muere sin remedio y para siempre. Que no le vea, pues, la cara a Dios nuestro pueblo, mientras viva, que después de muerto ya no hay cuidado, pues no verán nada. Como en Filosofía y Poesía, la trágica historia del pensamiento humano no es sino la de la lucha entre la razón y la vida, inseparable de la historia de la religión, comentaba Miguel de Unamuno en Del sentimiento trágico. Filosofía y religión aparecen entrelazadas y violentamente escindidas con frecuencia en la obra unamuniana, y muy de cerca le sigue otra profunda dialéctica, la de lo individual frente a lo colectivo, el sobrevivirse, la eternidad del pueblo, un pueblo en un sentido muy amplio, como parte indiferenciada del todo, un todo que identificaría en numerosas ocasiones con Dios, que es el amor universal para él. Esfuerza señalar, sin embargo, la trágica desvinculación en última instancia de don Miguel y esa religión, digamos, popular,
que mucho tiene que ver con el ser en los demás, pero bueno, volveré sobre esto más adelante. En este estadio lo que me interesa es contemplar o intentar ver ese origen de la tragedia para Unamuno, que es la lucha agónica, el sentimiento trágico, que no es sino la voluntad de poder o la humana potencialidad que impacta abruptamente con la conciencia de que está abocada al fin de las posibilidades. Esto es la muerte. Pero Don Miguel es incapaz de fundirse en Dios y no con Dios, en ese amor universal, así como tampoco fue afín a, por ejemplo, ¿no?, a esa religión de la ciencia decimonónica, heredera de cierta razón, ¿no? Un signo muy claro de esto es, por ejemplo, su novela Amor y Pedagogía. Y aquí entra ese conflicto entre filosofía, representada por el logos, y poesía. Nuestro autor comenzará como escritor por lo ensayístico, pero Zambrano advierte que Unamuno no es un filósofo porque no quiere salvarse por la filosofía, ante todo y después porque tampoco se fía de ella. Y la filosofía no es condenada a Miguel Unamuno, sin embargo, sí se revela insuficiente para sus aspiraciones mucho más vitalistas de lo que a priori podría parecer. Sirvan de ejemplo está aquí, vale. Las siguientes líneas del sentimiento trágico, de nuevo. Dice, es una cosa terrible la inteligencia. Tiende a la muerte como la estabilidad la memoria. Lo vivo, lo que es absolutamente inestable, lo absolutamente individual es en rigor ininteligible. La lógica tiende a reducirlo todo a entidades y a géneros. La identidad, que es la muerte, es la aspiración del intelecto. La mente busca lo muerto, pues lo vivo se le escapa. Quiere cuajar en témpanos la corriente fugitiva, quiere fijarla. Es un trágico combate, es el fondo de la tragedia, el combate de la vida con la razón. Y la verdad, pregunta, ¿no? ¿Se vive o se comprende? En filosofía y poesía, María Zambrano acierta advertir que el filósofo es una concepción muy tradicional y, bueno, en un ámbito muy específico de la tradición en realidad, pero bueno, por el camino de la violencia busca algo que no tiene o que cree que no tiene y necesita por medio de arrancarse de aquello que sí es suyo, esto es la vida. Pero el poeta tiene la verdad dentro de sí en la medida en que es fiel a su primitiva admiración extática, dirá, en que ama la verdad mas no cree en ella, es con la verdad. Es un mártir, un testigo, y cuando quiere limitarla, darle letra, se disuelve y va muriendo poco a poco. No obstante, las propuestas de Zambrano y Unamuno, estas dos maneras de habitar el mundo, la del filósofo y la del poeta, llegarán a parecer complementarias. Mientras tanto, distinguimos por un lado entre esa filosofía violenta rechazada por Don Miguel, esa manera de concebirla que busca dominar la unidad perpetua, conceptual y abstracta, hecha a base de sustracciones y en el camino se desprende, ¿no?, de la vida y lo perecedero, y por otro lado la poesía, que no renuncia ni busca la abstracción y vive en el amor por lo aparente, en la unidad del instante y su totalidad infinita. La fe en la palabra, en el logos o Dios razón, se irá debilitando en Miguel de Unamuno y entre altibajos no volverá a flote. Con ella se hundirá en una profunda crisis religiosa. Comienza con esto el tránsito del escritor o filósofo al autor o poeta, esta es la distinción que hace María Zambrano. En esta aceptación del conflicto interno se iba deslizando desde el logos a la poiesis en una liberación que en realidad nunca fue total. Considerar seriamente la dicotomía entre filosofía y poesía como dos posibilidades de ser supondría una grave reducción, y esta es una de las principales intuiciones de Don Miguel. Aquí Zambrano resulta totalmente acertada, pues recoge bajo una noción aquello que el pensamiento occidental de una manera u otra había ido esbozando. La razón poética es un sistema metafísico de aprehensión de la realidad, un método hermenéutico que supone una renovación del lenguaje de la filosofía. La razón poética no es esencialmente irreconciliable con esa filosofía entendida al modo tradicional, sino que se trata de sistemas de pensamiento que responden a necesidades que cohabitan en el individuo.
Lo esencial es que la filosofía en el fondo no es una preparación para la muerte, como decía María Zambrano, sino que ha de servir al individuo como la poesía en toda su vitalidad. Ni la religión, ni la filosofía, ni la ciencia, entendidas de esa manera tradicional, ofrecieron ese instante que buscaba de consuelo a don Miguel. Él tiende a la vida y a ese amor universal que no es sino un amor divino o poético. Miguel de Unamuno leyó a los místicos con mucha atención. Percibe, por ejemplo, una misma raíz para que ya la llama ella Quijotesa a lo divino, caballeresca Santa Teresa, y su Gertrudis Tula, que tantos años le llevó a componer. Madre espiritual, comprendía que no cabe vivir sin mancharse, mas nunca aceptó la mancha. Solo madre, solo espíritu, solo muerte, al fin y al cabo, y dirá arrepentida en su último lecho: yo no estoy viva ni muerta, no he estado nunca ni viva ni muerta. Si veis que el que queréis se ha caído en una laguna de fango, y aunque sea en un pozo negro, en un albañal, echaos a salvarle. Y no podréis ir a salvar al compañero volando sobre el ras del albañal, porque no tenemos alas. Y hasta las alas se mancharían con el fango que salpica al que se ahoga en él. No somos ángeles, lo seremos en la otra vida, donde no hay fango ni sangre. Es lo último que os digo. No tengáis miedo a la podredumbre. La tía Tula es una nívola peligrosa, de larga gestación, que presenta a una mujer contradictoria, deshumanizada y no por su creador, esto es interesante, que pretende vivir a través de la colectividad y en ella perpetuar su espíritu. La palabra acompaña un proceso interior que vertebra toda la obra. Gertrudis irá atisbando lo equivocado de su ideal sin llegar a culminar en vida la asunción de un nuevo principio vital. Se disculpará ante Ramiro solo cuando llegue su muerte. ¿Acaso, dice, he tenido una idea inhumana de la virtud? Nunca podremos saber si en esa tendencia a la confesión don Miguel entendería a Tula como una cristalización de su conciencia. Muy interesante en este sentido es el prólogo a las 3 novelas ejemplares, pero tampoco nos corresponde juzgarlo, y en todo caso sí advertimos una huella de esa diatriba unamuniana entre las páginas de la Nívola, como también ocurría con San Manuel. En ambos casos trasluciría la necesidad del ser en el otro, en una fusión con Dios que solo puede ser alcanzada mediante la universalización del amor. Distinguirá, ya sabemos, entre lo del Dios lógico, razón suprema, dice en el sentimiento trágico, y lo del Dios biótico o cordial, esto es, el amor supremo. La narrativa unamuniana es el lugar de su metafísica, y también otros personajes nivolescos entran dentro de esta concepción. Joaquín Caín de Abel Sánchez, por ejemplo, muere por el otro, por ser el otro, diríamos, ante Dios. Y así son dos caras de una misma moneda, esa Manuel y esa Gertrudis. Decíamos que porque viven fuera de sí entre el ser y el no ser, viven en el otro y curiosamente se aparecen ligados a la fe cristiana. Manuel como párroco descreído y Gertrudis como virgen maternal. En todo caso sería un error limitarnos a un análisis de carácter religioso. Ya sabemos, ¿no?, que don Miguel se desliza por el hilo invisible que conecta religión, filosofía y poesía. Pero esta sería la primera faceta del poeta respecto a